Buenos días. Es un honor para mí estar presente en esta quinta conferencia mundial de reconstrucción y debo agradecerle en nombre del gobierno dominicano a las instituciones promotoras de este evento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre y la Plataforma Internacional de Recuperación. Debo iniciar explicándole cómo ha funcionado, dándole un contexto de la economía dominicana para que podamos entender el impacto de la crisis que vivimos en el año 2020. La economía dominicana es la economía que más ha crecido en América Latina desde el año de 1960. Y no solamente hemos crecido, sino que ha sido un crecimiento relativamente estable. Somos la cuarta economía con mayor estabilidad en el crecimiento. En ese contexto se nos presenta la crisis del año 2020. Es la crisis más profunda de los últimos 121 años. Ha afectado a 172 países, es decir, el 90% de los 192 países del mundo registraron un crecimiento negativo. Y esta crisis estuvo acompañada con un tremendo aumento del déficit fiscal, desempleo, informalidad, endeudamiento e inflación. En la República Dominicana esta situación nos condujo a pagar un alto costo. Según la evaluación de las necesidades de recuperación por el COVID, un estudio que preparó el Sistema de Naciones Unidas junto con el gobierno dominicano, el costo de la crisis fue de 18.459 millones de dólares. Este costo está asociado a las actividades que se perdieron, que no se pudieron realizar por el efecto de la pandemia y los aumentos de gastos que tuvimos que hacer para poder sobrevivir en esta situación. Esto determinó que en el año 2020 la economía se derrumbara y cayera en 6.7%. No obstante eso, en el año 2021 se notó una notable recuperación. La economía creció en 12.3% y ese 12.3% equivale a un crecimiento de casi 5% con relación al año 2019. El empleo prácticamente se recuperó, todo el empleo perdido, y la fuente de este crecimiento fue fundamentalmente la inversión privada. Tradicionalmente es el consumo el motor del crecimiento económico en la República Dominicana y casi en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, desde el último trimestre del año 2020, el coeficiente de inversión se colocó por encima del 30% del PIB y se mantuvo durante todo el periodo del 2021 por encima del 30%, explicando casi el 65% del crecimiento registrado en el 2021. Es decir, que del 12.3% del crecimiento del 2021, el 65% era explicado fundamentalmente por la inversión privada. Los sectores que más crecieron fue el turismo, fue la construcción, fue la industria, las industrias de zona franca, el comercio, el transporte, entre otros sectores. Ese crecimiento ayudó a mejorar la situación del empleo. Ahora bien, el déficit acumulado en el año del 2020, equivalente al 7.9% del PIB, condujo a una severa deuda, a un aumento de la deuda. Pero debemos destacar, y es muy importante, que en el año 2021 se produjo una combinación de factores que creo que es única en el mundo. Pudimos crecer mucho, consolidar las finanzas públicas, bajar el déficit de menos 7.9 a 3% del PIB y al mismo tiempo aumentar el empleo de la economía. Esa combinación es una combinación única probablemente en el mundo que se dio en la República Dominicana. Ahora bien, como decía anteriormente, la deuda ha crecido, pero ha crecido en términos absolutos, aunque en términos relativos se ha reducido en porcentaje del PIB. Comparando la deuda pública acumulada
entre el 2020 y el año 2022, la deuda ha perdido 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Ahora bien, podemos decir entonces que la economía dominicana ha logrado una recuperación única, una recuperación que ha sido sólida porque se ha basado en el sector privado. Ahora, ¿qué factores han explicado? ¿Qué factores han sido los detonantes de esta situación? En primer lugar, las vacunas, la política de vacunación. Se aplicó una política de vacunación masiva a la población que tuvo indudablemente resultados muy positivos. En segundo lugar, el turismo. El turismo era el sector en el cual menos confiábamos que se iba a recuperar inicialmente. El mundo entero no creía en la recuperación del turismo y el gobierno dominicano apostó a la recuperación del turismo y hemos tenido niveles récord en este momento. En tercer lugar, el apoyo en una política de apoyo claro al sector industrial y al sector agrícola, a través de créditos, a través de facilidades que se le fueron dando a estos sectores y que mostraron una rápida recuperación. En cuarto lugar, debemos reconocer la política monetaria flexible que condujo a facilitar un crédito a las MIPYMES y al sector agropecuario. En quinto lugar está una serie de reformas institucionales importantes que hemos venido ejecutando en los últimos años, pero sobre todo la independencia del Poder Judicial, que ha marcado una diferencia, un antes y después. A esto se le agrega una serie de reformas del aparato productivo, institucional, de la inversión y de otros sectores de la economía. Hemos mejorado la calidad del gasto, hemos mejorado la eficiencia del Estado y hemos tenido una visión estratégica importante que nos ha permitido recuperar la economía. Y esta visión estratégica la generó el presidente de la República, que dio una clara línea, estableció un entusiasmo y una vocación clara a la recuperación de la economía dominicana. Muchas gracias.